Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo otra vez aquí en su programa Ahorro Energético. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí. Estamos de nuevo cuenta, como todos los viernes a las 4 de la tarde en punto. ¿Qué vamos a platicar? Cuéntanos. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Vamos a hablar sobre el calentamiento de agua. Vamos a hablar sobre calentadores solares, tipos de calentadores, ventajas, ahorros, en qué nos ayuda. Un tema importante que también lo hemos dejado de lado. Ya hemos platicado de ahorro energético, de eficiencia energética, cómo hacerlo. Claro. La nanotecnología, el gran programa que tuvimos la entrevista hace 8 días. Ahorita vamos a hablar sobre tecnología en calentamiento de agua, tipo de calentadores y demás. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho para tomar la elección al momento de cambiar de tecnología para bajar los consumos de gas. ¿Y tú crees que nada más sea con, nosotros nos dedicamos a ver esta parte del ahorro energético, pero ¿qué tal? O sea, no sé, aquí tú nos vas a decir, ¿qué tan económico es cambiar de un calentador tradicional de estos de, ¿cómo se llaman? Los que tienen ya el agua ahí captada, a uno de celdas solares o a uno que sea más eficiente, como ahora que son los de paso, o sea, ¿también vamos a hablar de eso o solamente nos vamos a enfocar en la parte de las energías mega limpias? Va de la mano porque, por ejemplo, el calentador que tú dices es un calentador de paso. Uh-huh. Va de la mano porque va relacionado a eso. Si gustas, empezamos ahí con el tema y ahorita te explico en qué parte de la ecuación entra un calentador de paso. ¿Sí? Okay. Hay diferentes tipos de calentadores solares, como los hemos visto. Uh-huh. Ya hoy en día en las casas con hipoteca verde, que le llaman, se instala un calentador solar, un calentador para agua. Con esto reducimos un 80% en el consumo del gas, ya sea natural o gas LP. Okay. Entonces, sí es un ahorro muy grande para el calentamiento de agua, ¿sí? Uh-huh. Se utiliza este tipo de calentadores, hay diferentes tipos, hay para la industria, hay para calentamiento de agua de alberca. Incluso hay un colector, ese es un colector solar muy grande, uh-huh, que se necesitan ahí hectáreas para generar vapor y con ese vapor generar energía eléctrica. Pero eso ya es un proceso muy grande, ¿no? Okay. Vamos a enfocarnos hoy en el tema de calentadores solares para hogar, para calentamiento de agua de piscinas, ¿sí? En los cuales existen 2 tipos. Okay. Es uno de placas, en el cual parece panel solar, como lo hemos visto ya todos, creo que ya conocemos un panel solar. Sí. Entonces, ese es igual, pero uh-huh, tiene la particularidad de que en lugar de pasar energía eléctrica, pasa agua por el medio del panel. Lleva una placa de un fondo color negro, que es en donde el calor se absorbe con el color negro. Okay. Y en el interior tiene unas venas, unos tubos, donde fluye el agua. Al ir pasando, absorbe el calor y calienta el agua. Ahí podemos obtener hasta una temperatura de 30 a 35 grados, dependiendo el lugar, obviamente. Uh-huh. A nivel de mar, pues es un poco más caliente. Pero vamos a hablar aquí a la altitud de la Ciudad de México. Tenemos que vamos a alcanzar una temperatura promedio de 30 grados, 32.
ese tipo de colector es un colector solar. Ujú, No lleva depósito o tanque térmico. ujú. Puede llevar, sí. Y normalmente se utiliza para el calentamiento o se sugiere para calentamiento de albercas. Ese es más eficiente para las albercas. Por la temperatura. No es como los que vemos en Walmart, así. Ese es el de son los tubos, de tubos. que ahorita vamos a platicar. Ah, Por ok, ejemplo, en ok. este es un colector de placas, se le conoce colector de placas precisamente. Y este tipo de colector es para temperaturas medias, si 30, 35, 40 grados, que viene es ideal para calentar el agua de una alberca. Sí, porque no necesitas los 40 que normalmente ocupas para bañarte, Sí. que a la mayoría de las personas nos gusta bañarnos con agua bastante calientita, Sí, ¿no? Y entonces necesitas otro tipo de calentamiento. es correcto. Y para procesos de precalentamiento, por ejemplo, en unos procesos industriales, lo puedes colectar, un colector solar te queda muy bien. Para un precalentamiento, para ingresar después a una caldera, que a su vez, bueno, ya va a elevar la temperatura. No te va a producir vapor, definitivamente, este tipo de colector, pero sí te ayuda a calentar por medio de una bomba recirculadora que lleva dentro del mismo sistema, circulando el agua de la alberca y cambiándola para seguirla manteniendo caliente o en el proceso. ¿Y este tipo de colectores tiene algún tipo de pérdida de energía o algo así? ¿O toda la que captan se queda ahí? No, sí tienen una pérdida de un 20%. Ah, ok, que eso es lo que nos dices, ¿no? El Sí. 80% es el que reduces Ujú. el consumo de alguna energía Sí. y lo demás es lo que estaríamos perdiendo, ¿no? Ujú. Y entonces ese 20%, ¿cómo lo recuperarías? O simplemente no lo recuperas ni lo subsanas de alguna manera, sino más bien mejor destinas ese tipo de calentadores para algo que no necesita una temperatura tan alta. Es correcto, ¿Sí? sí. Digo, Ok. obviamente vas a hacerlo más eficiente si tú aíslas la tubería, si le pones otro tipo de tratamiento para mejora del Ah, ok. del sistema, pero si lo quieres solamente para un calentamiento de agua con su tubería, su bomba de recirculadora que pasa antes de los filtros, incluso muchas de las veces, porque este tipo de tecnología de calentamiento de agua, sí se necesita la radiación solar, a diferencia del panel fotovoltaico. El panel fotovoltaico es por medio de luz solar y este es por medio de radiación solar para poder calentar, ¿sí? Entonces, cuando son días nublados, como por ejemplo hoy que tenemos aquí, y con lluvias desde temprano, Ujú. si necesitas un calentador de apoyo, ahí es donde entra el calentador o la caldera, el calentador de paso, en el cual ya viene precalentado el agua. A lo mejor ahorita en ese día sin nublado te va a llegar a 25 grados, ya nada más es elevar 5 grados, a que si te llega a 15, elevar 15 grados más, entonces sí tienes un ahorro, ¿no? Ah, ok, ok. Ese calentador solamente se utiliza de apoyo para elevar la temperatura del agua y mantenerla a la temperatura que la tenemos programada. Ah, ok, perfecto. Y entonces, o sea, bueno, nos estás comentando que en el caso de un calentador de... ay, perdóname, se me cuatrapearon las ideas. Este que estamos hablando es para las piscinas, ¿no? Tiene Sí. un fondo negro y captura la luz y de esa manera calienta porque tiene tubos debajo de para En el poder, interior. bueno, en el interior Ujú. para poder trabajar, ¿no? Mm. Y ahí te obtenemos a lo más 30 grados, ¿no? Sí, promedio. Si tú necesitas algo más, entonces de ahí pasas a un calentador ya de estos que son de tubos. De gas. Y esto, o de gas. No de gas, sí, de gas. De gas, o sea, no puedes pasar al de tubos, o No, sea, no puedes no, pasar no. de uno a otro. No ¿No en podemos, serie? ¿No no los puedes podemos combinar? conectarlos en serie. ¿Por? No. Aquí. Porque no te ayudaría a subir la temperatura el otro. Primero ocuparías muchísimo espacio. Ok. Segundo, no sería rentable. Y tercero, no alcanzarías a elevar la temperatura en menor tiempo. Imagínate Ok. que tú necesitas calentar, no sé, 100 litros de agua. Ok. Para 100 litros de agua necesitas un área por medio de un espacio de 4 metros
por 2.5, que es lo que mide un colector, por mencionar un ejemplo. 8 por 100 metros litros. cuadrados. Necesitarías otra igual, o un poco más, para calentar lo precalentado. Entonces, ahí ya nos vamos por Pierdes espacios y ya ujú. pierde sentido. Aquí, pero sin embargo, pones un calentador, el ahorro, o sea, el consumo de energía o de gas es menor. Sí. Ah, ok. Entonces la serie es, pones un calentador solar de este tipo de celdas y después pones un calentador de gas, De gas. ya sea LP, natural, De lo el que sea. quieras. Ujú, es ¿no? correcto, para complementar la temperatura que se requiere. Sí, claro, porque por ejemplo, si lo vas a ocupar en la industria, ¿se podría? ¿Se podría? Claro que sí, O sea, pues tú hay empiezas colectores. con 30 grados y, por ejemplo, no sé, si tienes que calentar una marmita, por ejemplo, que muchas veces son con... que están tienen como un saco Ujú. adentro y eso se calienta con agua, esa agua por lo menos tiene que estar a 100 grados. Pero es otro tipo de tecnología lo que necesitas para calentar de forma ecológica. O sea, sí puedes utilizar lo mismo, pero necesitarías ya el de tubos, porque el de tubos te da una temperatura más alta. Ah, ok, entonces en Sí, realidad es dependiendo ese la tampoco. tecnología, es correcto, es dependiendo la Ah, lo que necesites es la tecnología que vas a ocupar para precalentado o para calentado. Por ejemplo, el colector solar tomamos en base que tenemos un promedio, dependiendo obviamente las condiciones, de temperatura de 30 a 35 grados ujú, para calentamiento de agua. Entonces eso lo ocupas en una alberca, en una piscina, claro. o un proceso de precalentado. Ujú, El de tubo, que son dos tubos, eso es el que comentas, son dos tubos que viene en el interior, forrado con cadmio, y entre tubo y tubo está al vacío. Al ser tubos al vacío, ujú. pues eso, no tenemos transferencia de calor y tenemos mayor aprovechamiento de la temperatura. Pasa el mismo ciclo del agua dentro de los tubos de cadmio, pasa ciclos de tubería, un circuito de tubería calienta el agua, pero esa sí la eleva hasta, dependiendo la tecnología, perdón, el modelo, no la tecnología, el modelo, Ujú. corrijo, te puede alcanzar hasta una temperatura de 50 grados, 55, No, hombre. ¿sí? 70 en algunos casos, pero es dependiendo la aplicación Ok. y el modelo y la cantidad de tubos que vas a necesitar, ¿sí? Ok. Y de ahí pasa lo mismo, no te hace el vapor, o sea, este tipo de tecnología no te va a producir vapor. Vas a ese lo utilizas como precalentado para un proceso industrial, posterior lo metes a una caldereta o una caldera, etcétera, que ya te va a llevar el agua a punto de ebullición y te va a evaporar. ¿Y qué beneficio? O sea, tú nos mencionas que no te genera vapor. ¿Qué beneficio tiene que no te genere vapor? Es que es dependiendo de la aplicación, o sea, solamente te va a calentar el agua y te va a tener un tanque de almacenamiento. De acuerdo. Sí, o lo puedes almacenar en un tanque externo o el tanque que ya viene incluido ahí, Ujú. en el cual ya viene aislado, es un tanque de acero, viene con su fibra de vidrio, su aislante térmico y un acabado en acero, inoxidable, etcétera, o aluminio, pero es el forro. Ese tanque pues va a estar almacenado con el agua caliente que produjo el calentamiento del circuito del agua. Obviamente lleva una válvula de alivio para cuando eleva la presión, Ujú. eleva la temperatura, Tienes ahí tu su válvula, válvula de para poder- escape para ajá. purgar, Ujú. ¿sí? Y no tener tema ahí de accidentes, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de tanques es ideales para una casa, como tú bien dices, o sea, 50 grados si te llega bien el agua, 45. Ujú. Entonces, para los que gustan bañar con agua caliente, pues es ideal. Entonces, no va a encender el boiler, vas a bañarte Con esa agua. con esa agua, ¿sí? Y eso va dependiendo de la capacidad, en qué va en función, a cuántos servicios o cuántos servicios de regadera tienes, cuántos sanitarios, cuántos baños tienes en casa. Si son 3, pues ahí viene la ficha técnica de cuántos tubos necesitas. ¿Sí? Ah, ok. Va en función a la demanda, tanto para los colectores como para el de tubos. Va en función la demanda del consumo, Ujú. el tamaño del equipo que vas a instalar. Perfecto. ¿Y qué tan caros son?
Bueno, porque ahora ya son muchísimo más económicos que hace, no sé, ¿cuánto tiene que salieron este tipo de calentadores? 10 años, Fácil, ¿no? sí. O sea, y antes eran carísimos. Sí, eran carísimos. O sea, impensable tener uno de esos en tu casa, a menos que tuvieras los recursos para poder tenerlo, claro. Sí. Pero ahora, pues te digo, hasta los consigues en los Sí, supermercados. sí, sin ya tema. los consigues ahí y pues hay del mercado asiático que llegó con todo, pues hay de todos para todos los presupuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, el más económico, porque pues, seguramente a muchos, diría un buen amigo, no estamos peleados con nuestro dinero, entonces nos gusta pues, ahorrar. Sí, pero pues, por ejemplo, tú sabes que luego lo barato sale caro, ¿no? Entonces yo creo que todos tienen, hay que recordar aquí en el tema que hemos venido platicando desde un inicio, todos los equipos y todos los productos o todas las soluciones que se brindan, que platicamos, que existen en el mercado, Ujú. cumplen con una calidad Y una certificación. y una certificación, Ajá. ¿sí? Ya depende de cada quien qué es lo que busca, ¿sí? O sea, no hay productos malos, porque si no, no se venderían. Claro. Cumplen un estándar, sí, pero Ajá. tienen unas áreas de oportunidad. A lo mejor lo cumplen una certificación básica, Y por con los ejemplo, valores mínimos, y lo pasó. ok. Entonces, eso te hace menos eficiente. Pero hay otros que sobrepasó eso y lo hace más eficiente y su valor es un poco más caro. Entonces, va en cuanto a la tecnología. Son varios factores que se tienen que revisar al momento de elegir cualquier compra ¿Y tú cualquier qué nos equipo. recomendarías? O sea, por ejemplo, si yo te dijera, ¿sabes qué, José Luis? Yo necesito comprar uno de estos o quiero comprar uno de estos para que mi boiler ocupe todavía menos gas, ¿no? O poder eficientar todavía aún más el consumo de gas en casa. ¿Tú qué me dirías? O sea, yo tengo 3 servicios, por ejemplo. O 3 servicios y medio si contamos que la lavadora o el lavabo, lo que quieras, Sí. ¿no? ¿Tú qué me dirías? O sea, si yo te dijera, ¿sabes qué? Es que sí quiero algo económico, pero que cumpla con todo y que sea eficiente. Te diría, compra uno de 12 o 14 tubos Órale. para que te va a cumplir, Ok. pero el presupuesto tú lo vas a decidir. Si lo quieres con caja bien bonita y demás, bueno, pues te va a costar más caro. Pero si lo Ok. quieres que te va a funcionar igual, pues hay diferentes marcas, ¿no? Entonces, no es decir que una marca sea mala o buena, No. repito. Todas cumplen con Sus sus estándares. estándares de calidad, Ajá. sí, pero va en función si quieres un Volkswagen o quieres un BMW. Los dos cumplen la misma función. Pues un Volkswagen, que salga económico. ¿Estás de acuerdo? Entonces, va en función a lo que tú buscas, ¿no? A tu Ok. presupuesto. O sea, no hay cosas malas, sino hay calidades en los materiales, en Claro, la vida como en útil y todo. demás, ¿no? Entonces, ahí va en función a lo que nosotros queramos adquirir. Ah, ok, perfecto. Pero digo, al final del día, si y- tú vas a ver la eficiencia y dices, bueno, el de Ujú. 14 tubos con esta tecnología me da una temperatura de 50 grados, pero con 15 tubos me da una temperatura de 60 grados y No, cuesta pero lo mismo, Me voy por el de 15. ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces ahí es a lo que me refiero, Ok. revisar la ficha técnica en el rendimiento. Es muy Ah, importante cada que vayamos a adquirir algo, ver la eficiencia, ver el rendimiento, cuántos litros me da, cuál es la temperatura máxima, ujú. ¿sí? Cuál es la presión, ¿sí? O sea, son datos sencillos que vamos a leer en una ficha técnica, La que no presión- necesitamos ser especialistas, Es porque la que a eso presión, iba. Ajá. hay unos tinacos, o sea, o calentadores que necesitas una presión que es por gravedad, que es Ok, cuando tienes un tinaco. ok. Y otra es cuando tienes una buena presión en la red, es Ujú. otro tipo de equipo. Si tú pones un equipo que no lleva o no está calibrado, por mencionar el término, para recibir baja presión, Ujú. pues no te va a dar la eficiencia. Entonces no te sirvió de nada ponerlo porque al final no vas a eficientar nada abajo, es o sea, correcto, que es en sí. tu casa, ¿no? Entonces, sí tiene, o al revés, o sea, es lo peor, o sea, cuando pones uno que es para baja presión, que es para tinaco, y le metes tubería, la presión de la calle, te va a reventar la tubería. Ok, Entonces, entonces hay que tener hay cuidado que con ser que ese sea para tema. bajo, para media presión, por gravedad, o cómo vamos a ir definiendo los servicios, cuántos servicios tenemos,
vamos a definir qué tipo de alimentación va a ser, si es por gravedad, por tinaco, bueno, debe de estar a 1,5 metros arriba del tanque, tengo el espacio, sí, o sea, son varios factores que te dicen ahí dentro de la ficha, cómo lo vas a elegir, cómo vas a hacer la elección, ¿sí? Tengo calentador, no tengo calentador, a qué distancia, y esos son los datos que muy sencillos de interpretar, no tienen mayor ciencia, saber si tengo tinaco o no tengo tinaco, si lo voy a subir con presión o lo voy a subir sin presión, ¿verdad? Ok, entonces la recomendación para comprarlo es ir, ver la ficha técnica y decir, bueno, ok, voy a revisar presión, sí, la temperatura que me va a estar dando, o sea, la eficiencia del material, obviamente el costo, la cantidad de tubos y ya. Sí. O sea, no se me olvida nada. O sea, si yo voy ahorita a una tienda de autoservicio o si lo busco en internet, eso es lo que tengo que buscar. Sí. De acuerdo a la cantidad de servicios que yo tengo en mi casa. Sí. ¿No? Entonces eso es como clarísimo, ¿no? Para que todos los que nos están escuchando puedan ir y decir, bueno, yo ya no quiero mi calentador del boiler, ¿no? De gas y así, yo quiero tener uno solar, entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Porque, pues, como decimos, en el mercado ahorita ya hay todavía muchísimos más calentadores que hace 10 años, ¿no? Entonces ya no nada más es una marca o dos, sino también ya llegó todo el mercado asiático que nos viene a ofrecer cosas muchísimo más económicas, pero que muy probablemente puedan funcionar o no funcionarnos de acuerdo a este tipo de cosas. ¿Y qué certificaciones tendríamos que buscar como básicas? Para decir, bueno, sí, este está check o este no está check. Por lo menos una norma que nos diga. UL es internacional, es americana. La NOM, la mexicana. ¿Qué NOM? ¿O te la sabes? No, tiene NOM y tiene... Sí, o sea, el sellito del NOM. El sellito de NOM, o el sellito FIDE, por ejemplo, no es una certificación como tal, pero pues es una acreditación que es confiable, es un equipo eficiente. Que diga FIDE, que diga NOM, que diga UL. Si cuenta con cualquiera de esos 3 sellos, check. Checa, sí. No pasó nada, está bien, podemos comprarlo. O ver en la ficha técnica qué certificaciones tienen, vienen normalmente en la parte inferior. Lo googleas y sabes que esta certificación qué es o de dónde viene, ¿no? Que eso es importante, porque al final, pues, si no vas a comprar algo que no tiene certificación, y pues no tiene caso que inviertas en algo que no te va a funcionar a la larga. Digo, al final del día, aquí en México, para que puedan entrar al mercado, deben cumplir con una especificación y unas certificaciones. Okay. Si no las tienen, pues no entran. O sea, esa es una garantía que lo que vas a comprar y se está vendiendo en cualquier tienda departamental o de servicio, es porque tiene una garantía y tiene una certificación, ¿no? Entonces, sí es importante de decirlo que cuando ya lo vas a comprar en cualquier tienda al nombre que gustes, es porque ya demostraron que tiene una certificación, que entró al país de forma legal con sus certificaciones y es un equipo confiable. No, perfecto. Sí. Entonces, por ahí podríamos empezar. Sí. O sea, te decía, vamos al internet, buscamos este tipo de certificaciones, buscamos las especificaciones que nos acabas de mencionar, tomando en cuenta esos 3 rubros, que son como los principales, y finalmente, ya de acuerdo al costo, pues ya decimos, bueno, si me alcanza para mi BMW o si me alcanza para mi bochito, ¿no? Exacto, ya depende. Pero digo, al final del día vamos a tener un ahorro ahí. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Pero buscamos, en definitiva, bajar las emisiones, tanto de CO2 como gases de efecto invernadero. Seguimos insistiendo en poner nuestro granito de arena. Bajamos el consumo de gas. Tenemos un ahorro. Y aquí un tema importante o interesante. Al tener un ahorro del 80%, ¿esto qué nos dice en cuanto a la facturación del gas? Esto nos dice que el 20% es para cocción de alimentos y el 80% es el calentador, que es el que consume más. Claro. Entonces, esto nos indica que el retorno de inversión lo vamos a tener en 2 años. Y la vida útil promedio es de 10 años de estos equipos, 10, 15 años. Entonces, a la larga vas a ganarle durante 8 años. Durante 8 años vas a ganar.
Sí, con o una sea, inversión, pues, ya hemos visto en el mercado que hay, creo que hasta de 3,000 pesos, 3,500, digo, no sé. tampoco es como tan No, es carísimo, correcto. porque cuando tienes que cambiar calentador de gas, Te cuesta casi lo mismo. exactamente. Bueno, en nuestro caso ya lo acabo, el programa en el que me invitaste Ajá. fue en el que mencioné esa parte, ¿no? Acababa Sí. yo de cambiar de calentador y yo dije, oye, la eficiencia se vio luego en la factura, ¿no? Sí. Y si así es uno de gas, Ujú. ahora si yo le sumo uno solar, pues en automático todavía va a bajar más, ¿no? Sí, vamos a Wow. tener mayor ahorro. No, pues sí nos interesa. Y luego no solo estamos reduciendo el costo, ¿no? Sino también el costo, que es como tú dices, que es lo importante, colocando nuestro granito de arena en el mundo, ¿no? Porque entonces en automático, al no necesitar gas, entonces no estamos haciendo emisiones al medio ambiente, no estamos generando una combustión per se, no estamos haciendo un montón de cosas que a la larga sí van dañando de poquito en poquito al planeta. ¿Estamos de Es acuerdo? correcto, o sea, porque al final estás haciendo una combustión, estás emitiendo gases de CO2. ¿Estás de Ese acuerdo? bonito CO2. Ese bonito CO2 que ahorita, si me permites, después de un corte platicamos un poco sobre ese tema, porque hemos visto y platicado poner todos un granito de arena y bajar las emisiones de CO2, los gases de efecto invernadero, pero ¿Y me vas a decir cómo vamos a No lo bajar hemos el explicado. CO2? ¿qué es el CO2? ¿De dónde viene? ¿Con qué se come? ¿Cómo dice? se come? ¿Con qué se reduce? ¿No? Muchos a lo mejor no lo escuchamos y sabemos y todo el mundo dice, pues No, sí, hay pues que bajar el CO2 y CO2. y los gases de efecto invernadero, pero ¿Y qué son? pues vamos a platicar un poco sobre eso, ¿qué te parece? Bueno, está bien, platiquemos Sí. en un ratito Entonces vamos a De un eso. corte y y regresamos. regresamos. Vale, Dale. gracias.
Y estamos de regreso, estimado José Luis, y me decías que vamos a hablar del CO2, de las emisiones al medio ambiente. Pero, ¿qué es el CO2? Vamos a empezar por ahí, ¿te parece? A ver, vamos, y te escucho. Ay, ¿por qué me vas a escuchar a mí? No, qué barbaridad. Voy a quedar acá, ¿Qué tal que dice, no, esta no sabe? No, sí, tú eres especialista en el área. No, hombre, no. Las emisiones de CO2 es el dióxido de carbono. Ajá, vamos a empezar por ahí. Sí. Es el dióxido de carbono, es un gas. Es un gas. Es un gas que se emite a través de diferentes combustiones y es el producto de diferentes combustiones. Hasta ahí creo que todos vamos bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí. Órale. ¿Y qué efecto nos hace la liberación en exceso de este CO2? Es a lo que lleva. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a ese CO2? ¿Qué es lo que causa ese CO2? ¿Es un monstruo o no es un monstruo? Sí, eso es un monstruo silencioso. Ok. Ese CO2 es lo que contribuye al efecto invernadero para el cambio climático. Son dentro de los acuerdos que se han realizado desde el año 2000, que se empezó a ver sobre el calentamiento global. En 1995 se dio el primer aviso que se estaba elevando dramáticamente la temperatura del planeta, como lo hemos platicado en programas anteriores, y teníamos que revertirlo, y lo que ocasionaba el calentamiento era el exceso de la liberación del dióxido de carbono, de CO2, ¿sí? Que es causante lo que es el efecto invernadero, ¿sí? ¿Qué es el efecto invernadero? Es un calor en la atmósfera que calienta que provoca el calentamiento global, ¿sí? Okay. Entonces, ¿por qué se insiste en reducir, en controlar las emisiones de CO2? Precisamente para revertir este efecto invernadero. Y cómo vamos a cooperar cada uno de nosotros y todos. No necesitamos tener una industria, no necesitamos ser ambientalistas. O sea, eso es responsabilidad de todos. Ok. ¿Y cómo empezamos a reducir esta generación de CO2? Bueno, vamos a empezar. O sea, tenemos la producción de CO2 a través de diferentes procesos del diario. Que lo provocan. Que lo provocan. Cuando nos bañamos, porque utilizamos el calentador de agua, ahí se emiten emisiones de CO2 por la combustión del gas natural, gas LP, el que quieras, ¿no? Esa es una. La segunda, si utilizas automóvil, ahí estás generando CO2, que también es por la combustión de las gasolinas, bla, 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 ¿no? Ahí tenemos CO2. Cuando prendes la estufa, genera CO2. ¿Por qué? Porque estás quemando gas, volvemos a lo mismo. Entonces ahí tenemos 3 consumos, ¿no? Y ¿en qué otro? En casa, así, casual, durante tu vida diaria. También el tema de la deforestación. Ese es uno de los principales motivos que sumaron, ¿no? Sabemos que los árboles absorben el CO2. Esa es su comida. ¿No? Y si los cortas, pues dejamos mayor cantidad de CO2. Y eso empieza a sumar. O sea, si vamos tomando cada uno de los efectos que hay, que causan el calentamiento, la emisión de CO2, pues es uno a uno suman muchos factores. La deforestación, como bien dices, el uso del auto. Hace poco un amigo me dice, es que el CO2 hoy en día de los carros no es una carga. Ah, caray, ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Suma millones de carros. Es que es la tecnología por eso, suma los millones de carros. Sí, claro. No, y bueno, entonces, obvio no es la misma carga de un auto de hace 50 años a un auto eficiente de ahora. Claro, pero completamente sigue siendo emisiones. Claro, por eso aquí en la Ciudad de México hacemos la evaluación de estas emisiones, que es la famosa boletita de verificación, ¿estamos de acuerdo? Y de hecho aparecen como CO2, los NOx, los SOx y el CO. Vienen así, ¿no? Son los 3 que vienen, los 4 los que vienen en la boleta, que son los que nos ayudan
a este efecto invernadero, que es el que no queremos que suceda. Lo que queremos es que se revierta. Y ¿no? controlarlo, y ahorita ya revertirlo no es casi posible. Ya tenemos a 1.4 grados, sabemos que si llegamos a 1.5 en el 2030 o a 2, esto... Este 1.4 grados... Se dio en el 2022. No, pero ¿a qué se refiere? Grados, el aumento de la temperatura de la Tierra. Ok. Es 1.2 grados, 1.4. Esto lo dio... Hay un organismo internacional que se encarga de todo esto. Bueno, hay varios, pero uno de ellos es el COP21, que se llama. Este es el que le da seguimiento a todo este tema de impacto ambiental, entre muchas organizaciones, el GIZ de Alemania. O sea, hay muchas organizaciones globales que están en la ONU, incluso comités que ya ahí entramos en otro tema que con los objetivos de desarrollo sostenible y sustentable, que cada país tiene, de todos los que pero ese es otro tema, pero bueno, de ahí nace que el seguimiento que hay, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos no en lo macro, sino en lo micro, en lo pequeñito, en lo nano, como tú dices. Sí, cooperando y haciendo uso responsable de la energía, nosotros desde casa, haciendo uso responsable de los vehículos, manteniéndolos en mantenimiento, cambiando de tecnologías. O sea, si todo eso lo sumamos entre cada uno de nosotros, vamos a ir logrando un cambio. Claro. Recuerda que los cambios pequeños hacen la diferencia en un cambio grande. Sí, claro, porque la suma de mi cambio, y si tú tienes otro cambio, y si el equipo de la plataforma tiene otro cambio, y la familia tiene otro cambio, pues al final va siendo una suma, ¿no? Y es como decimos en todos los casos, ¿no? O sea, todo suma. Todo suma. Y en este caso, todo ayuda, porque al final es parte de nuestro granito de arena. Ahora bien, eso que nos estabas diciendo de los grados, entonces estoy entendiendo que a nivel internacional, la medición para poder saber si estamos disminuyendo los gases de efecto invernadero o no es de acuerdo a los grados que se están alcanzando en la temperatura de la Tierra. Sí. Ok. Eso es un tema importante que sí ya más científico que se tendría que tocar. Okay. Pero es muy importante de dónde viene ese 1.4 grados y ver por qué es importante revertir, porque se están derritiendo los polos. Los polos, sí. Sí, está habiendo un cambio climático en los huracanes, es más, ya se podría decir o interpretar que las estaciones del año están modificadas. Ayer escuché una noticia, una nota en la cual decían que en una región de África nevó, y dijeron, ¿cómo que en África nevó? Y sí, efectivamente. Wow. Y esa consecuencia de estos cambios climáticos, ¿no? Y si nosotros podemos ahorita sumar, insisto, no queremos cambiar el mundo, no intentamos cambiar el mundo, ni salvar mucho menos al mundo, pero sí ser partícipes del cambio climático. Sí, porque no vamos a cambiar el mundo, ni tú ni yo, o sea, ni juntos, o sea, tipo nos encantaría, pero no es algo que dijeras, ay, sí, lo voy a lograr. Claro que por supuesto que no, o sea, por ahí muy dramáticamente escuchaba que pues somos insignificantes para el universo y efectivamente somos tan pequeñitos que pues no, ¿verdad? Pero sí le sumamos, o sea, tantito, ¿no? Y si toda la gente que nos escucha, todas las personas que nos escuchan, también hacen un pequeño cambio, también le suman tantito, pues entonces vamos haciendo equipo, ¿no? Que el objetivo en realidad de esto es justo eso, ¿no? Hacer un equipo y poder decir, bueno, ya le sumamos tantito, ya hicimos tantito cambio, ya hice esto, ya hice aquello, con la finalidad de dejar algo más para los que vienen atrás, ¿no? Sí, porque pues al final del día es marcar la diferencia, aunque sea un grano, marcas tú una diferencia, ¿no? Y si esto lo logramos, como es el objetivo de este programa, comunicar, compartir, sin fines lucrativos, ayudar a que tomemos conciencia que no necesitamos una inversión de dinero muy fuerte para poder hacer los cambios, nos concientizamos y decimos, bueno, si yo cambio mi tecnología de LED, si yo apago mis focos, si yo
a lo mejor no puedo poner un calentador, pero busco la alternativa o preguntamos a ver cómo puedo hacer, no puedo cambiar mi tecnología en el calentamiento de agua. Hay otras formas que se pueden solucionar. Y todo eso nos ayuda y suma porque... Bueno, pero también con esto que acabas de decir, no puedo, pues sí podemos buscar alternativas en el gobierno que están haciendo este tipo de cambios. Porque aparte ahorita hay mucho apoyo en esa parte, en el área de la Secretaría del Medio Ambiente. Está haciendo muchas inversiones para poder hacer cambios sustentables. Y sí, ¿no? fíjate que eso que lo comentas es muy importante y sí es muy cierto. Yo recuerdo por allá de los años 90, cambia tu refrigerador, ¿no? Decían, cambia por uno nuevo, ¿no? Y fue un programa de FIDE. Hoy en día, incluso ayer participé en una reunión con la agencia de Querétaro, de eficiencia energética del estado de Querétaro. Ah, súper. Y en ese programa nosotros también nos inscribimos, desafortunadamente no alcanzamos a pasar a la etapa final. Okay. Por medio de Nacional Financiera, un programa que se llama NAMAPYME. Y esto es para la industria. Este proyecto de NAMAPYME está muy interesante porque financian los proyectos hasta 15 millones. ¿no? Wow, estamos hablando de una cantidad importante. Pues, obviamente estamos hablando para las pymes, que te apoyan desde el cambio de tecnología, de la actualización, o sea, eso es un proceso. Pero atrás de esto está el FIDE, existen financiamientos, incluso para poner paneles solares en casa, existen financiamientos, ¿sí? Lo hace algunos bancos, algunas entidades financieras privadas también lo hacen, en el cual no necesitas desembolsar el dinero. En total, claro. Lo pagas con el ahorro. Sí, se va a un periodo de 5 o 7 años, pero al final del día se va a pagar con el ahorro. Entonces, sí, como bien dices, hay entidades financieras que nos van a ayudar. Ahora sí que no estamos solos. No. y nada más es acercarse, es preguntar, oye, yo quiero entrar, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde lo busco? Sí, porque muchas veces no sabemos dónde buscar las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te decía hace un rato antes de entrar al programa, la Secretaría del Medio Ambiente, ahí en tu casa, nos puso el recolector el sistema para la filtración de agua de lluvia y para que esa agua sea utilizable, ¿no? Entonces, y esta misma Secretaría nos indicaba que próximamente se van a poner paneles solares, ¿cómo se llaman estos? Los calentadores solares de los que estamos hablando ahorita, y van a estar financiados por la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, yo creo que si nos acercamos a la gente correcta, tal vez no necesitamos desembolsar de una, sino más bien es, bueno, pues con el ahorro que estoy teniendo en gas, con el ahorro que estoy teniendo en agua, con el ahorro que estoy teniendo en combustible y energías, entonces yo puedo pagar el calentador de agua, la celda fotovoltaica, ¿cómo se llama? El tinaco que me acaban de poner, etcétera, etcétera, etcétera. La nanotecnología. La nanotecnología que voy a poner en mi casa, claro. Y todo eso se va pagando de poquito en poquito. Claro, todo esto es con el ahorro. Pero considero que sí es importante que sepamos a quién acercarnos. Entonces yo creo que podemos dejar la puerta abierta aquí en nuestro Facebook, en nuestros comentarios si gustan, preguntarnos acerca de con quién se pueden acercar y buscar y etcétera, para poder hacer un pequeño cambio, si así la gente lo quiere, ¿no? Si las personas que nos están escuchando quieren hacer ese pequeño cambio, pues para todos, ¿no? Sí, es correcto, como bien lo comentas. O sea, hay presupuesto para todos. Hay ventanilla para todos, donde podemos acercar y hacer este tipo de proyectos. Los podemos asesorar, podemos hacer los estudios de energía, podemos decir cuál es la tecnología que mejor conviene. Y al final del día todo esto se reduce a empezar a entrar en lo que es la transición a fuentes de energía renovable. Recordemos que ahorita estamos en el proceso de una transición energética. Esta transición se ha dado desde toda la historia, toda la vida, cuando subo del carbón a la combustión,
Ujú. a la combustión, al vapor, perdón, y del vapor a la combustión. Ujú. Esas fueron transiciones energéticas. Claro. Ahorita estamos en la transición energética a energías renovables y es un proceso, Ujú. ¿sí? Entonces, durante la historia, los últimos 100 años, por lo menos hemos tenido dos transiciones que fue la de combustión, la de vapor a combustión, Ujú. la de carbón a vapor, Ujú. y ahorita actualmente pues estamos en la transición energética a energías renovables. Entonces, hay que sumarnos a esa transición. Hay que poner, insisto, nuestro granito de arena, ¿no? Porque dentro de esa transición energética, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mejora en eficiencia energética. Vamos a tener ahorros, ¿sí? O sea, Y vamos a tener beneficios. principio, Todos son beneficios. claro, pero yo creo que muchas personas van a preguntar ¿por qué? ¿Y a mí qué? ¿No? O sea, siendo como muy crudos en el asunto, muchos sí nos dirán, ¿y a mí qué me da si yo cambio mi calentador de agua? Bueno, pues si no quieres verlo por el grano de arena que le vas a poner al mundo, entonces por lo menos verlo en tu bolsillo, ¿no? Es correcto, o sea, tiene doble efecto. Exactamente, o sea, Sí, no si solamente estás peleado es- con tu bolsillo, pues sigue igual, sigue tirando, sigue Dale. desperdiciando, ¿no? Pero yo creo que nadie está peleado con su bolsillo con tener ahorros, ¿no? Claro. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? O Ujú. sea, si no quieres poner un grano de arena, por lo menos ahorra en tu Ujú. bolsillo y ocupa ese dinero para otra cosa que te guste. Es correcto. Digo, o sea, Sí. porque también te digo, o sea, siendo como muy crudos, creo yo, no me encanta decirlo, ¿no? Porque a mí me gusta más pensar que yo dejo un granito de arena y que alguien más lo va a ocupar a la larga, porque pues, eventualmente yo no lo voy a ver. O sea, yo el cambio que yo estoy haciendo, estoy segura de que yo no lo voy a ver. Las generaciones que vienen atrás de mí sí lo van a ver, ¿no? Y los hijos de mis hijos y bla, 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 bla. ¿Ah? Es correcto. Y yo creo que ahí es bonito porque estás dentro del proceso, y todos estamos incluyéndonos en el proceso de transición energética. No te estás esperando a que la corriente te lleve y ya estás ahí hasta cuando la corriente te llevó, ¿no? Exacto. Entonces, si esto aceleramos, esto nos ayuda, esto nos da un beneficio a todos, ¿sí? Y con los cambios en los patrones de consumo y producción energética, yo creo que hay más ventajas que desventajas en definitiva con todo este tema del cambio climático. ¿Qué otra ventaja tienes? O sea, ya dijimos que es nuestro Ujú. granito de arena, ya dijimos que esta transición energética nos va a a ayudar en el bolsillo, vamos a dejar un mejor planeta para los que vienen atrás. ¿Qué Ujú. otra ventaja tenemos para cerrar este programa esta semana, mi estimado José Luis? Es que como ventajas podemos mencionar muchas. O sea, aquí no tienes desventajas, aquí se hablan de beneficios. ¿Ok? O sea, no es tanto como ventaja, sino vamos a hablar como el beneficio que tú vas a adquirir para ti, para la sociedad y para el medio ambiente. Y como tú lo comentaste, para futuras generaciones. Claro. No lo vamos a hacer como negocio de qué beneficio, qué voy a ganar. Al sumar tú, ganamos todos. ¿Sí? O sea, no lo vamos a ver de forma lucrativa, lo vamos a ver como beneficio a la comunidad, al entorno, a todo. ¿Sí? Pues a la larga a mí mismo a ti también. es correcto, es decir, como tú lo mencionaste. Si yo lo empiezo a hacer en mí, más los que nos escuchan, y hacemos una red, olvídate. O sea, esto se hace imparable, ¿no? Sí, claro. Y vamos llegando a cada vez a más gente, vamos informando, por ejemplo, estamos a la vuelta de la esquina y a nada de empezar a trabajar con hidrógeno verde. El hidrógeno como tecnología como tecnología energética Ujú. está desde el año 1879 ¿Qué tal? que se produce. No, hombre, pues ya un rato. Y después de cuántos años, más de 100 años, Sí. se está empezando a volver a generar. Pasa lo mismo con autos eléctricos. Ujú. Los autos eléctricos fueron primero y antes que los autos de combustión, Ujú. ¿sí? ¿Y qué está pasando? Regresamos a la Estamos energía regresando a la limpia. energía limpia, ¿sí? Entonces, si estamos ahorita en ese trance energético, pues vamos a aprovechar lo que
lo que hay, lo que está avanzando, las nuevas tecnologías que siguen creciendo, y sumar, no por ego, sino por satisfacción, ¿verdad? Del cuidado al medio ambiente, de ayudarnos a nosotros mismos. Yo creo que es eso, ¿no? Verlo como una contribución no solamente a los demás, sino una contribución a ti mismo, ¿no? Y que no te veas como único en el mundo más que nada, ¿no? Sí. Que el ego de cada uno de nosotros no sea tan grande como para decir, pues, me vale, ¿no? Ujú. Sino más bien, creo que como bien lo dijiste hace un momento, el objetivo de este programa es que todos nos informemos y con la información que tengamos La la utilicemos para poder tener un beneficio no solo para nosotros mismos, sino un beneficio en comunidad, ¿no? Que es creo que el objetivo al final, Sí. ¿no? Hacer una comunidad que diga, yo me voy a sumar al ahorro energético en esto o en aquello y voy a gastar menos por esto, ¿no? Y voy a hacer esto por los que vienen atrás de mí y yo voy a sumarle aquí a este mar gigantesco un granito más de arena, ¿no? Es correcto. Efectivamente comparto contigo la opinión. Esa idea. Y sí, de hecho de ahí viene y se enlaza también el tema de lo que son los gases de efecto invernadero, pero ya nos va a dar tiempo de hablar de platicar de ellos. eso. Pero la siguiente semana empezamos con gases de efecto invernadero, Me parece cuáles son las perfecto. consecuencias, por qué se relaciona uno con otro, qué relación tienen las emisiones de CO2. Ujú. Y pues si gustan un tema en particular, con todo gusto, o podemos platicarlo, Platicarlo. desarrollarlo, Ujú. presentarlo, y estamos aquí para ayudarlos, para sumar, Sí. y sigo insistiendo, ya va a quedar como eslogan que pongamos nuestro granito Nuestro de arena. granito de arena. Vamos a ¿Verdad? buscar un eslogan que diga granito de arena. Granito de arena. Estoy Sí. de acuerdo. Pues entonces, pues los dejamos con esto, esperando que todos queramos sumar. Si gustan alguna información adicional sobre alguna de las tecnologías que podrían cambiar y hacer sumar su granito de arena, con gusto los podemos orientar. Y O pues, algún programa. o algún programa, sí, claro, si quieren también hablar de algún tema en particular que tenga que ver con este tema de los ahorros energéticos, o si tienen alguna duda o lo que sea, lo podemos desarrollar, lo podemos hablar y con gusto pues platicamos de todo Así esto, es, ¿no? así es, Vero. Entonces, pues bueno, Inge, Bueno, pues, te Nos agradecemos, tenemos que ir. nos tenemos que Te ir agradezco porque que estás ya nos aquí están corriendo. haciendo la señal. Les agradecemos, nos esperamos escucharnos y vernos la próxima semana Ujú. en su programa de ahorro energético. Muchísimas gracias, Inge, que tengan una Gracias, Vero, excelente gusto tarde a saludarte. todos. Hasta luego. Bye, bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.